Durante mucho tiempo di por sentado que ciertos límites en robótica simplemente no se podrían cruzar. Uno de ellos era el voltaje de los servos SG90. En más de una ocasión intenté alimentarlos directamente con 3,3, pero nunca logré que se movieran de forma confiable, así que asumí que no había nada más que discutir. Los descarté por completo para voltajes bajos y adopté la solución correcta de siempre: usar 5 volts, añadir un boost converter y seguir adelante. Ese razonamiento funcionaba, hasta que algo lo puso en duda. Un día uno de mis alumnos me mostró un pequeño insecto robótico que habíamos construido en clase. El diseño era interesante, sí, pero lo verdaderamente llamativo estaba en otro detalle. Funcionaba únicamente con una batería LiPo de una sola celda. No habían convertidores, no habían circuitos extra y aún así el robot se movía. ¿Cuántos servos reales se pueden hacer funcionar con una sola celda? ¿Cuál es el umbral mínimo? ¿Y hasta dónde se puede llegar como máximo? Quedaba claro que aunque el datasheet define un punto de operación óptimo, todavía existía margen para hacerlos trabajar fuera de ese rango. En ese momento no tenía datos claros sobre el consumo total, ni sobre cómo respondería la batería bajo carga continua. Iba a exigirle todo al sistema sin saber exactamente qué iba a pasar, así que decidí dejar de suponer y empezar a medir. Usando un servotester y distintas baterías, comencé a probar combinaciones, observar comportamientos y forzar escenarios. No buscaba confirmar lo que ya creía, sino ver qué pasaría cuando el sistema llegaba a sus límites reales. Poco a poco apareció una conclusión que ya se veía venir. El número de servos no era el verdadero límite. El factor decisivo era la batería. Mientras la celda fuera capaz de entregar la corriente necesaria, los servos funcionaban. No al máximo torque, no a la máxima velocidad, pero sí de forma estable y controlable. Puede que no suene revolucionario, pero para mí lo fue. Después de tantos años usando servos, me di cuenta que había sido casi sin notarlo un esclavo de los elevadores de voltaje, aceptándolos como una necesidad incuestionable. Este cambio de enfoque abre muchas posibilidades: robots más ligeros, sistemas más simples y proyectos donde cada gramo y cada componente cuentan, como mecanismos de alas batientes o robots experimentales de bajo peso, entre otros. Detrás de cada proyecto hay un proceso largo de diseño, validación y ajuste. Algo que no siempre es fácil de conseguir son materiales de precisión confiables, especialmente cuando el funcionamiento del proyecto depende directamente de ellos. Para seguir creando y mantener estas ideas en marcha, contar con un proveedor confiable realmente marca la diferencia. JLCMC es parte de ese proceso. Trabajan con componentes mecatrónicos para automatización, tanto estándar como personalizables. Ofrecen modelos CAD 2D y 3D gratuitos, cotización automática y envíos rápidos. Es una opción práctica cuando necesitas piezas funcionales, precios razonables y soporte técnico real. Gracias a JLCMC por patrocinar y apoyar la creación de este contenido. Puedes encontrarlos en jlcmc.com y obtener $123 en cupones desde el enlace en la descripción. Con esta idea clara, necesitaba un banco de pruebas, y ahí es donde entra Otto. El robot Otto, tiene dos servos para las patas, que son piernas. El corazón del proyecto es una SP32C3 Super Mini, acompañada de servos SG90 y una sola celda de 3,7 volts para alimentar todo el sistema. Esas piezas incluyen varios dientes y encajes que permiten que el cartón quede firmemente sujeto, formando una estructura sorprendentemente rígida para su peso. Con la parte mecánica prácticamente lista, pasé de inmediato a lo que más me interesaba: la electrónica. Aquí es donde el proyecto empieza a ponerse realmente interesante. Soldé los 4 servos directamente a una placa perforada, junto con una SP32C3 Super Mini, alimentando todo el sistema desde la misma batería de 3,7 volts, sin usar ningún boost converter. Esta disposición me permitió llevar los servos a los pines PWM más cercanos y simplificar por completo la distribución de la electrónica. Para las pruebas, con la ayuda de mis alumnos, decidimos hacerlo al más puro estilo de los robots de pelea. Realizaríamos una confrontación amistosa. El ring fue tan simple como una baldosa del suelo, nada sofisticado.
Yo controlaba mi robot por Wi-Fi, mientras que José manejaba el suyo por Bluetooth. Del cual sacamos los pines para controlar los servomotores, así como los pines para controlar el módulo Bluetooth, que es por el medio por donde se hace el control de los movimientos mediante una aplicación. Asimismo tiene una alimentación por una batería de 2 celdas de 7.4 voltios, que a su vez está conectado a un amplificador de voltaje que lo eleva, un elevador de voltaje a 9 voltios para que no haya pérdida o caída en los servomotores. Poco a poco los movimos hacia el centro, hasta que finalmente se encontraron. Los resultados fueron variados, aunque con una ligera ventaja para el loto de José. El mío, al ser más ligero y con un centro de gravedad bajo, se mantenía bastante estable, a pesar de su diseño sencillo. El suyo, en cambio, tenía un detalle claro: el centro de gravedad estaba demasiado alto. Eso hacía que al avanzar tendiera a tambalearse e incluso caer con facilidad, a veces con un simple empujón. Aún así, fue una tarde increíblemente divertida, de esas que se quedan en la memoria. Tal vez notes que la locomoción de mis robots no es tan versátil como la de mi contrincante. Esto se debe a que no utilicé la librería especializada para generar sus movimientos. Aún así, los movimientos básicos que programé permitían avanzar y girar de forma clara, utilizando solo 4 servos, aunque sin explotar todo su potencial. Algo que realmente valoro de esta versión es la facilidad de conexión por Wi-Fi. No es necesario instalar aplicaciones externas. Basta con escribir el código en el IDE de Arduino y cargarlo al ESP32. Para alguien que construye proyectos remotos constantemente, esto simplifica enormemente el desarrollo y las pruebas. Probablemente no todos los SG90 funcionen con una sola celda LiPo, ya que depende del fabricante, pero al menos en mi experiencia, todos los que he probado han logrado arrancar sin problemas a ese voltaje. Construir este Otto fue una demostración clara que la robótica no necesita ser costosa ni excesivamente compleja para ser emocionante. Desde llevar los servos al límite usando una sola celda LiPo, hasta replantear la forma de diseñar y controlar un robot bípedo, este proyecto me recordó que la innovación aparece cuando dejamos de seguir fórmulas rígidas y empezamos a probar ideas que en teoría no deberían funcionar, al menos de acuerdo al datasheet. Si este proyecto te inspira o te resulta útil para crear los tuyos, puedes apoyar el canal. Así puedo seguir compartiendo ideas, errores, mejoras y nuevas locuras robóticas que quizá te animen a construir la tuya.